Hola a todos, estamos aquí empezando nuestra clase 7 de este curso de análisis literario, ¿no? De literatura en lengua portuguesa de El Trapecio. Hoy hablaremos sobre el libro Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, pero quiero empezar con algunos comentarios y agradecimientos. Eh, Todavía sobre el poema de la última clase, el poema de Sofia de Mello Breiner Andersen, Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo. José Roberto comenta que para él lo ha visto así, ¿no? Que el personaje del poema, ¿no? El yo lírico, a lo mejor sale realmente sin nadie, ¿no? Sale en su jornada, ¿no? El poema nos cuenta ahí que sale con alguien, ¿no? Contigo, juntos, pero para José Roberto sale con la propia vida, ¿no? Ella decide dejar la comodidad de su vida anterior, ¿no? De la casa materna, paterna, y sale para la vida, sale con la propia vida. Utiliza aquí José Roberto una expresión, sale, tiene que pagar las facturas, ¿no? Lo que está muy bien, ¿no? Que puede que también podamos tener esa lectura. Esa lectura incluso tiene que ver también con una de las hipótesis que hablábamos al final del vídeo anterior, que ella sale con ella misma, ¿no? En realidad no sale con nadie, ella sale con su otro yo que decide dejar todo ese universo perfecto de comodidades, ¿no? Para lançar-se a essa travessia, a essa cruzada por la vida, ¿no? E pagar as facturas. Também Leonor comenta algo interessante. Ella notó que todos los versos, ¿no? Todas las últimas palabras de cada verso son paroxítonas, ¿no? Son llanas. Y tiene toda la razón, ¿no? Toda, casi toda, ¿no? Una no, menos el verso que termina por caminhei, ¿no? Que es precisamente cuando sale esa palabra, es oxítona. De todos modos, hay que tener cuidado porque el ritmo poético, el ritmo del poema y de los versos, no necesariamente tiene que ver con las sílabas fuertes de cada palabra, con las sílabas tónicas, ¿no? Pues muy bien, quiero agradecer aquí también a Fabio Marino, que está siguiendo las clases, los vídeos, a María Adelaide Anjos Melo, muchas gracias. También Sandra Teixeira se puso en contacto conmigo diciendo que ha visto los últimos vídeos y que le gustaron mucho. Sandra Teixeira es una profesora de portugués y de literatura en lengua portuguesa de la Universidad Complutense, del área de portugués, ¿no? Quiero aprovechar también para saludar a Sofía y a María Colón, también que son profesoras de la Universidad Complutense, ¿no? Han sido mis compañeras ahí en la época en que yo también estuve ahí con ellas. Pues saludos a todos estos. Bueno, hoy hablaremos por primera vez sobre un texto en prosa, ¿no? Yo, las últimas clases, todas las clases hablamos de poemas, ¿no? Hablamos sobre poesía. Y ahora vamos a hablar sobre un texto en prosa que es bastante distinto, ¿no? Y yo suelo preferir para analizar textos poéticos, ¿no? Textos en forma de poema, ¿no? ¿Y por qué eso, no? Es que si cogemos, ¿no? la historia del hombre o la historia literaria del hombre, ¿no? La literatura es prácticamente toda poesía, ¿no? Eso de la prosa es algo relativamente reciente, ¿no? Ese gran éxito de las prosas de ficción, ¿no? Basta con acordarnos, ¿no?
el primer texto literario, ¿no? Que dice, ¿no? El primer texto literario conocido es un poema, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, o de Gilgamesh, ¿no? Como queráis pronunciarlo, de los sumerios, ¿no? De la civilización sumeria, antes todavía de los egipcios, ¿no? Ahí tenemos el primer texto literario conocido, es un poema, ¿no? Una epopeya. Y también podemos acordarnos de la Ilíada, la Odisea, ¿no? Los trovadores medievales, Camões y os Lusíadas, ¿no? Son la literatura, el texto artístico era y siempre ha sido el texto poético, la poesía, también el texto dramático, ¿no? Pero la prosa no, la prosa estaba encasillada ahí para textos de carácter racional, ¿no? De la razón, ¿no? Se utilizaba la prosa para tratados, para sermones, ¿no? Incluso para leyes, para normas o para textos filosóficos, ¿no? Pero no eran textos de ficción, no eran textos artísticos, no eran literatura de ficción, ¿no? Eso siempre en la historia del hombre, en la historia literaria, siempre fue función del texto poético, ¿no? El arte de la palabra era el arte poético, de poetizar, ¿no? O del texto dramático también, pero no de la prosa. La prosa es algo más racional, ¿no? Mientras la poesía podemos asociarla a emociones, a imágenes, a ritmo, ¿no? Algo más complejo y completo en términos artísticos, ¿no? La prosa empieza a ganar fuerza, creo yo, con el realismo, ¿no? El naturalismo, eso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Porque hasta entonces el romanticismo es prácticamente poesía también, ¿no? Hay muy poca prosa. El romanticismo, los grandes escritores románticos son poetas, ¿no? El realismo llega, ¿no? En esa época que he dicho, y el realismo, el naturalismo quieren explicar mejor las cosas, ¿no? Las sociedades, explorar sus personajes, ¿no? La psicología de los personajes, y ahí entra bien la prosa. Entonces ahí empieza a popularizarse un poco la prosa. Luego vienen las vanguardias, ¿no? De principios del siglo XX y vuelven al poema, ¿no? Vuelven a la poesía, ¿no? Y hoy día lo que vemos es una gran popularidad de la prosa, pero lo que veo yo es que la prosa de ficción acaba entrando mucho más en el campo del entretenimiento, ¿no? Que es un poco polémico si eso es arte, ¿no? Literario, o si es un puro entretenimiento, ¿no? Por supuesto, entre prosistas, ¿no? Con el tiempo empezaron a surgir grandes prosistas, ¿no? Como Guimarães Rosa, ¿no? Que escriben una prosa y que tratan la palabra, tratan cada frase de una manera que podemos decir poética, ¿no? El cuidado que tienen con el lenguaje escrito en prosa, pero poético, ¿no? Entonces la prosa la podemos considerar como algo híbrido, ¿no? Porque es un tipo de texto que siempre ha sido utilizado para algo racional, ¿no? Tratados, leyes, sermones, textos filosóficos, ensayos. Y reciente, no hace tanto tiempo, los escritores empiezan a coger ese tipo de texto para hacer ficción, ¿no? Para hacer literatura. Entonces es algo en el medio de ese camino, ¿no? Octavio Paz dice, ¿no? Y afirma y da muchos argumentos de que la prosa es un tipo de texto ambiguo, ¿no?
no es poema y tampoco la prosa de ficción es un texto racional al 100% como sería un tratado o sermones o leyes incluso, ¿no? Textos burocráticos. Está en ese medio del camino, ¿no? Pero precisamente lo que veremos hoy, que es Guimarães Rosa, que es uno de los grandes prosistas, ¿no? Es una pena que Guimarães Rosa no sea más conocido en el mundo, ¿no? Estoy seguro de que si Guimarães Rosa hubiera nacido en Inglaterra o en Francia o en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Sería uno de los grandes nombres de la literatura mundial, pero Guimarães Rosa está restricto a, bueno, ambientes académicos, ¿no? Eso sí, pero para el público en general está muy famoso en Brasil, aunque muy poca gente lo lea, ¿no? Muy famoso en Brasil, ¿no? Lo que pasa con Cervantes también en España, ¿no? Que es famosísimo, pero muy poca gente leyó realmente el Don Quijote, ¿no? Y de hecho, el Don Quijote tiene toda esa fama, ¿no? Entre muchas otras cosas, porque es uno de los primeros grandes textos en prosa, ¿no? Es una ficción en prosa, ¿no? Se puede decir que prácticamente inaugura eh, eso, ¿no? De la prosa de ficción, de la prosa literaria, porque en su época lo que se llevaba mucho era la poesía, claro, y el texto dramático, ¿no? Las personas en esa época, muy poca gente sabía leer, ¿no? Entonces los poemas eran declamados y el texto dramático era encenado, era representado por actores, ¿no? No hacía falta leer nada de eso. Bueno, seguimos, ¿no? El texto en prosa no tiene rima, ¿no? Eso que solíamos analizar en los poemas, ¿no? La rima, la métrica, eso no está en el texto en prosa, pero sí tiene sonoridad y tiene ritmo, porque siempre hay ritmo. Empezamos a hablar del libro Grande Sertão Veredas, ¿no? Es una historia. Bueno, la primera capa, ¿no? La primera capa del libro, la más superficial, os la cuento muy rápido. Es una historia que pasa en el sertón de Minas Gerais, ¿no? En el sertón brasileño. El sertón es un ambiente geográfico, ¿no? Lejos del mar, lejos de la costa, está ahí en el centro de Brasil, ¿no? Sería el Brasil profundo, ¿no? Es una tierra semiárida, ¿no? Un poco seca, tiene vegetación, ¿no? No es desértica, tiene vegetación, pero no es una vegetación como la de la selva, ¿no? Ni mucho menos. Es una vegetación seca, vegetación baja, de árboles con sus troncos y sus ramas, ¿no? Tortuosas, muchos espinos, ¿no? Es una tierra difícil, ¿no? Es una tierra dura, ¿no? El libro pasa en el sertón de Minas Gerais, pero está el sertón de Goiás, de Bahía, ¿no? Es toda esa región central de Brasil, lejos del mar, también lejos de la floresta amazónica, ¿no? Abajo, ¿no? Y está ahí en esa región. La historia, el libro es el personaje Riobaldo, ¿no? El libro es prácticamente un monólogo de Riobaldo, que es un ex bandolero, ¿no? Lo que en portugués, en Brasil se dice jagunço, ¿no? Podemos poner esa palabra aquí, es una palabra curiosa, ¿no? Jagunço con J y con la C cedilla. Riobaldo es un ex-jagunço que está contando, está recordando, ¿no? Y contando todas sus historias a alguien que se supone es alguien letrado, ¿no? Es un doctor, un señor. El libro entero, ¿no? Que es bastante grande, ¿no? Esa edición que tengo yo aquí tiene 624 páginas, es
Riobaldo contando sus memorias a este señor letrado, a ese doctor, ¿no? Y sus memorias son básicamente historias de bandoleros, ¿no? Los bandoleros que se juntaban en grupos, que eran como si fuesen los pequeños ejércitos de los terratenientes de cada granja del sertón, ¿no? Cada terrateniente tiene su pequeño ejército para defenderse. El libro pasa, se supone, en el siglo XIX o principios del siglo XX. No se supone porque no habla de datas, datas no, de fechas, nunca en el libro, pero se supone que sea en esa época. A ver, ¿qué más sobre el libro? La primera capa es esa, ¿no? La segunda capa, ¿no? Bueno, los grandes textos y los grandes libros son como una cebolla, ¿no? Que tú ves la capa superficial, quitas esa primera capa y hay otra, ¿no? Quita esa otra capa y hay más. La quitas, hay más y más y más, hay más lecturas, hay varias capas, ¿no? Y eso pasa con los grandes textos, ¿no? Con los grandes poemas también, con los grandes libros en prosa como este. Entonces la primera capa sería eso. Aquí es el Grande Sertão. Es una historia de bandoleros en el sertão. Bueno, hay otros detalles importantes del libro, ¿no? Yadorín, pero no voy a hacer aquí una reseña del libro, ¿no? Hay innumerables vídeos. Este es uno de los libros más estudiados por los brasileños en Internet, en YouTube. Hay innumerables vídeos de gente hablando de este libro, ¿no? La mayoría de ellos son reseñas, ¿no? Son resúmenes de la historia. Entonces fácilmente se puede encontrar. Yo no voy a hablar de eso. Yo, de hecho, antes de hacer, preparando esta clase, he visto, sí, algunos vídeos. He visto el vídeo de José Miguel Wisnik, el profesor maravilloso, ¿no? Habla de una manera muy didáctica, muy clara, muy lúcido. José Miguel Wisnik habla sobre el Grande Sertão Veredas. He visto el vídeo, por supuesto, del maestro de los maestros en Brasil, ¿no? Con el tema de literatura, que es Antonio Cândido. Hay un vídeo también suyo antiguo, hablando sobre el libro, ¿no? Pero ellos hablan sobre el libro como un todo, ¿no? Nosotros vamos a poner una lupa aquí en el texto. Es otro tipo de análisis. He visto esos dos vídeos y he visto también un interesantísimo de Décio Pignatari, que es uno de los fundadores de la poesía concreta en Brasil, él hablando también sobre el libro Grande Sertão Veredas. Bueno, la primera capa de la cebolla es eso, es una historia de bandoleros en el sertón de Brasil, en el Brasil profundo. La segunda capa, empezamos a ver que el lenguaje del libro es totalmente diferente, es novedoso, es innovador, ¿no? Guimarães Rosa intenta acercarse ahí a la oralidad de la gente de esta región, ¿no? Entonces es un texto raro, ¿no? Intenta simular la oralidad, utiliza muchos arcaísmos, ¿no? Típicos de esa región y también se inventa neologismos, ¿no? También muchos neologismos. Entonces hay que tener mucho cuidado para leer el texto, ¿no? La otra capa, ¿no? Hay más capas, ¿no? Hay también una tercera capa, ¿no? Que es un libro muy místico, es un libro metafísico, ¿no? Ese libro no se suele clasificarlo como regionalista, aunque parezca regionalista, pero no se suele clasificar porque trata de cuestiones muy universales, ¿no? El libro aquí habla mucho de Dios, ¿no? De la duda si existe, si no existe, la figura de Dios, y habla mucho del diablo también, ¿no? En el medio de la historia hay incluso un pacto con el demonio, ¿no? Con el diablo. Y hay muchísimo cuestionamiento existencial en el libro, ¿no? Hay estudiosos ahí que se han dedicado a esa parte, ¿no?
existencial, metafísica y mística del libro. Esa sería otra capa de la cebolla, ¿no? Y hay más capas, ¿no? Es un gran libro. Bueno, vamos a leer el fragmento de Grande Sertão Veredas. Lo que voy a hacer yo aquí no es diferente de los vídeos que están en internet. Nosotros vamos a coger una lupa y vamos a mirar las primeras líneas del libro, porque yo me quiero quedar en la capa del lenguaje, ¿vale? No vamos a hablar ni de la capa de la cebolla de la historia de bandoleros, tampoco vamos a hablar de la capa mística y metafísica. Nos quedaremos con la capa del lenguaje del libro, ¿no? Quiero ver qué pasa aquí con ese lenguaje, qué efecto tiene en los receptores el lenguaje que usa Guimarães Rosa, qué estrategias utiliza. Y para eso vamos a centrarnos en 8 o 10 líneas del principio del libro. Vamos a coger una lupa. Voy a usar, me voy a basar, ¿no?, en un método, el método de Stanley Fish. Stanley Fish es uno de los teóricos, ¿no?, uno de los estudiosos de la teoría de la recepción de la literatura, y tiene un método de análisis de textos en prosa que es muy bueno, ¿no? Stanley Fish, bueno, primero tenemos que saber que la lectura transcurre en el tiempo, ¿no? Hay un flujo temporal en la lectura. ¿Qué hace Stanley Fish, ¿no? Es ralentizar ese flujo, es poner ahí una cámara lenta, un slow, pero muy lenta, ¿no? Y la perspectiva que tiene él no es preguntarse qué significa esa frase o qué significa ese tramo del libro. No es por ahí, es más bien la pregunta, ¿qué provoca, ¿no? ¿Qué provoca en el lector este fragmento, esta palabra, esta frase, ¿no? ¿Qué provoca en el lector? La pregunta es mucho más esa que propiamente qué significa la frase, pero también se ve los significados, ¿no? Por supuesto, va un poco junto. Bueno, me estoy adelantando aquí a cosas que iba a decir después, ¿no? Stanley Fish, en su análisis ya veremos, ¿no? Trabaja mucho también con la expectativa, ¿no? Un tramo del texto provoca expectativa para el siguiente. Luego esa expectativa se puede cumplir o no, ¿no? Entonces hay avances, se retrocede en el texto también. Ya veremos todo eso en el propio texto. Pues lo vamos a leer, ¿no? Lo vamos a leer. Yo voy a dejar aquí abajo un link, un enlace para el libro, ¿no? Sé que mucha gente no tiene ese libro, pero está un enlace de la propia editorial del libro, de la editorial Compañía de las Letras, y nos vamos a centrar después en un análisis textual, ¿no?, de las estrategias textuales del autor y en los efectos, ¿no?, que eso provoca en el receptor, en nosotros, ¿no? Atenção. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo, feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo, povo prascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões.
O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Paramos por aqui. ¿No? Son las primeras líneas del primer párrafo del libro, ¿no? Este libro no tiene capítulos, ¿no? Es un monólogo de más de 600 páginas con ese tipo de lenguaje que acabáis de ver, ¿no? De escucharlo, y está el enlace aquí para que podáis mirar también el texto, ¿no? Porque hay algunas cosas que ya nos saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de puntuación diferente que utiliza el autor, ¿no? Tenemos aquí, por supuesto, los puntos finales, las comas, pero también punto y coma, travesaños, 2 puntos, más travesaños, puntos suspensivos, ¿no? Eso todo no deja que la lectura fluya mucho, ¿no? Con un flujo frecuente, ¿no? Tienes que parar por todos estos signos de puntuación, ¿no? Diría que la caminata, ¿no? Por ese libro o por las veredas del sertón no es fácil, ¿no? No es fácil, tienes que parar un poco, mirar bien dónde estás y seguir. Luego sigues un poco, paras y sigues otra vez, ¿no? Eso es lo que salta a la vista aquí en un primer momento, ¿no? Así visualmente. También las palabras, ¿no? Vamos a repasar aquí rápidamente algunas palabras porque sé que hay muchas palabras difíciles y que no se entienden. He hecho una lista aquí con algunas palabras. Bueno, primero, algunas palabras que son difíciles para el público hispanohablante, ¿no? Por ejemplo, tiro, ¿no? Tiro. Tiro es un disparo. Briga es una pelea. Alvejei, ¿no? Alvejar, ¿no? Un verbo que sería mirar a un objetivo, ¿no? A un alvo, ¿no? Como cuando vas a disparar o a tirar un dardo, está el alvo ahí y tú alvejas, ¿no? A ese alvo. Más palabras. Quintal. Quintal es el patio trasero de una casa, ¿no? Suele ser el patio trasero. Córrego es un pequeño río, ¿no? Un riachuelo, es un córrego. Avistar, ¿no? Sería ver, ¿no? Ver algo a distancia, algo distante, avistar. Arrebitado, ¿no? Si se dice mucho de la nariz arrebitada, un poco girado hacia arriba, ¿no? O el culo arrebitado, ¿no? Arrebitado, ¿no? Esas palabras todas voy a pedir a Gabriel que las ponga aquí, esas palabras. Otra, beiço. Beiço son los labios, ¿no? Los labios cuando son más gordos, así es el beiço. Cão, ¿no? Que en español sería can, ¿no? Un perro. Olhe, ¿no? En portugués tenemos el verbo olhar, ¿no? Que sería mirar, ¿no? Olhar, que viene de olho, ¿no? Que en español sería ojo. Es como si en español tuviéramos el verbo ojar, ¿no? Ojar, mirar. Olhe, ¿no? Es el imperativo del verbo olhar. Cachorrada, ¿no? Dice aquí de la cachorrada. En portugués, perro es cachorro, ¿no? En español, cachorro, eso en portugués sería filhote, ¿no? Eso es un falso amigo, ¿no? Porque en español se puede decir un cachorro de elefante. En portugués eso sería un filhote de elefante.
Em espanhol se poderia dizer cachorro de perro. Perdão, me estou liando com os idiomas aqui. Cachorro de perro. Em português seria filhote de cachorro. Pues atenção com os falsos amigos. También aquí el verbo latir, que es otro falso amigo, ¿no? Latir en portugués es ladrar, ¿no? Los perros ladran, en portugués los cachorros laten, ¿no? En español también latir es el latido del corazón, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esas palabras que son difíciles para el público hispanohablante, pero hay otras palabras que son difíciles para los brasileños también, para los luso-hablantes, porque como ya hemos dicho antes, Guimarães Rosa usa palabras, bueno, se inventa palabras, ¿no? Hace neologismos y también usa palabras muy regionales, ¿no? Muy del hablar, de la oralidad de la gente de la región, del sertón. Por ejemplo, no nada, la primera palabra del libro, ¿no? No nada. Esa palabra existe, ¿no? En los diccionarios existe tanto en portugués como en español, pero no se suele usar, ¿no? No sabemos qué es no nada. No nada es algo que no es nada, es algo insignificante y sin importancia. No nada. Erroso. Erroso, ¿no? Que viene de errar, ¿no? Una cara errosa, ¿no? Una cara fea, ¿no? Errada, ¿no? Los ojos torcidos, ¿no? La boca fuera de sitio, ¿no? Más o menos como una pintura cubista, ¿no? Sería una cara errosa, ¿no? Que habla aquí del becerro, ¿no? Que nació con defecto, con algún defecto en su cara. Erroso. Prascóvio, ¿no? Él aquí utiliza Prascóvio, ¿no? Pascóvio es alguien rude, ignorante, ¿no? Y abusões, ¿no? He ido a buscar también, ¿no? Un abusão puede ser una superstición, un engaño, una ilusión. Luego veremos que en el contexto del libro aquí parece tener otro sentido, otro significado. Bueno, esas son las palabras, ¿no? El tiempo pasa y hay mucho que decir. Vamos a ver, vamos con el texto y con nuestro análisis, ¿no? Hacemos esa estrategia de análisis de Stanley Fish, ¿no? Muy despacio leeremos. Espero que estéis ahí, ¿no? Abrid el enlace para poder seguir. No nada, punto. Bueno, cuando lees no nada, primero que no sabe bien qué significa eso, ¿no? Es una palabra que, como ya he dicho, está en los diccionarios, pero la gente no sabe qué es no nada. Entonces, lees esa palabra, esa primera frase que es una única palabra y ya con un punto final, estás viendo que es alguien hablando porque hay un travesaño al principio, pero no sabe qué es. Eso provoca una expectativa, ¿no? De, bueno, voy a seguir leyendo a ver si eso se aclara, ¿no? No nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Que nos hace aqui Guimarães Rosa, não? Nos juega aqui uma mala passada, porque quando lês tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, pero al final de la frase pone não, pois foram de briga de homem ou no, ou não foram de briga de homem, ¿no? Tienes que leer toda la frase, ¿no? Pensando que sí, que fueron los disparos de una pelea de hombres, pero luego al final de la frase él pone no. No, esa frase en una sintaxis más tradicional, ¿no? Sería
tiros que o senhor ouviu não foram de briga de homem. E aí estaria já solucionado, pero no. El autor hace que tengamos que ir hasta el final de la frase para ver que al final es una negativa. Entonces retrocedes, ¿no? El lector retrocede para poder saber que al final los disparos, esos disparos no se trataba de una pelea entre dos hombres, no era eso, ¿no? Además aquí faltaría, ¿no? en una frase tradicional um artículo, não? Os tiros que o senhor ouviu não foram de briga de homem. Pero não, Guimarães Rosa hace a frase assim, é sua estratégia. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja, não? Evoca aqui a Deus, não? Que é algo também característico aí do Brasil profundo e de en muchos países es así, ¿no? En la España profunda, en Estados Unidos profundo, la religión, ¿no? Eso de Dios, ¿no? Entonces evoca a la figura, ¿no? Deus esteja, ¿no? Esteja del verbo estar, ¿no? Como Dios esté. Bueno, en la primera frase, ¿no? En ese pequeño análisis que hemos hecho, ya notamos que no es fácil y que vas y retrocedes, ¿no? No fluye tan normalmente como suelen ser los textos de prosa de ficción, ¿no? Los autores están preocupados precisamente con que el texto fluya, con que el lector tenga fluidez en la lectura. Guimarães Rosa no quiere eso, quiere que vayas, que pares, que retrocedas, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es caminar por las veredas del sertón, ¿no? Vereda también existe en portugués, en español, ¿no? Son pequeños caminos, ¿no? Estrechos, ¿no? No para pasar coches, por supuesto. En ese pequeño camino pasan el ganado, pasan peatones, ¿no? En medio de la naturaleza y son caminos de tierra, ¿no? Son las veredas, ¿no? Incluso otra cosa que hace mucho Guimarães Rosa es el juego con las distancias, ¿no? El texto de Guimarães Rosa provoca que vas y vuelvas en las distancias también. Basta con ver el título del libro, ¿no? Grande Sertão. Grande Sertão. El sertão es un área muy grande, ¿no? Muchísimos metros cuadrados del centro de Brasil. Grande Sertão, veredas. Veredas es el caminito más diminuto, ¿no? Por donde pasan las personas, los bandoleros ahí pasan por los caminitos, ¿no? Tortuosos. Entonces, ¿qué hace? Grande Sertão, un gran espacio muy amplio, veredas, ¿no? Eso recuerda, ¿no? Habréis visto alguna película ya, esas películas que empiezan con una imagen del planeta Tierra, ¿no? Y que rápidamente la cámara va entrando, dando un zoom en un continente, en un país, en una ciudad, en un barrio, en una calle. Cae, ¿no? De la Tierra, la cámara rápidamente, ¿no? Creo que habréis visto alguna película así, porque ya he visto en más de una, creo, ese tipo de introducción o de imagen, ¿no? Y ahí cae en una calle, aparece un personaje y ahí empieza la película. El título del libro es eso, ¿no? Grande Sertão, zoom, veredas. Entramos en los pequeños caminitos, ¿no? Seguimos con el texto, ¿no? Habíamos parado aqui em Deus esteja. Seguimos. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Otra vez, ahí vemos también el juego de las distancias, ¿no? Cuando leemos eso, alvejei mira em árvore, un árbol, ¿no? El lector está con esa imagen en su cabeza, ¿no? Alvejei mira em árvore, pero luego se abre no quintal, no baixo do córrego,
¿no? Se supone, ¿no? Ahí en el sertón los quintais, ¿no? Serán muy amplios y al final ese quintal específico acaba en un córrego, ¿no? En un riachuelo. ¿No? Estoy hoy especialmente mezclando el español y el portugués. Espero que no os esté liando com mis líos aqui. Bueno, outra vez, não? Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Outra frase cortita, ponto final. Todo dia isso faço, gosto. Todo dia isso faço, gosto. Outra vez, Guimarães Rosa cambia a sintaxis, no que seria normal e tradicional. Poderia ser uma frase: todo dia faço isso, gosto. Pero não, disse, todo dia isso faço. Isso não é muito típico, falar assim em português, todo dia isso faço. Não? O mais normal seria, todo dia faço isso. Todo dia isso faço, gosto. Não? Estamos entrando aqui, não? Guimarães Rosa nos está atrayendo para esse ambiente, não? De las veredas del sertón, ¿no? Con esa vegetación de espinos, ¿no? Que no puedes avanzar muy rápido, tienes que ir con mucho cuidado. Seguimos, porque já vamos muito avançados de tempo, ¿no? Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro. Não seria por causa de um bezerro, não? Pero Guimarães Rosa, não? Tentando simular essa oralidade, não? Quita aqui a palavra por, não? Então não é por causa de um bezerro, é causa de um bezerro. Isso se disse assim. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser e com máscara de cachorro, ¿no? Visualizas a un becerro blanco, el bicho ahí, el animal entero. Luego cierras en sus ojos y en su cara con cara de perro, dice él aquí, porque tiene esa cara errada, ¿no? Errosa. Me disseram, eu não quis avistar. No, Riobaldo aqui prefere não ver a ese becerro, ¿no? Incluso a lo mejor por cuestiones de superstición también. No quiere ver el perro. Mesmo que por defeito como nasceu arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Não? Podemos imaginar um becerro com uma cara raríssima. Não? Cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo, povo prascóvio. ¿No? La gente del lugar, ignorante, supersticiosa, al ver a ese becerro con esa cara deformada, deforme, decretan que ese becerro está tomado por el demonio, es el diablo, hay que matarlo. ¿No? Gente ignorante, povo prascóvio, também era uma única frase, povo prascóvio, ponto. Mataram, ponto. Dono dele nem sei quem for. Não? Aqui, outra vez, nos engana, aqui, Guimarães Rosa nos hace parar, nos hace mirar e perguntar, o que está passando, onde estamos, para onde vou? Porque dono dele nem sei quem era. Não seria o verbo aqui, mas normal, entre comillas. Dono dele nem sei quem era, pero en ese intento de simulação de linguagem oral, dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. Não? Aqui hemos dicho de abusões, não? Aqui eu vejo abusões como eu não tenho problema em prestar mis armas. Eu não sou assim apegado a las cosas, não tenho abusões. Então, na seguinte frase, Riobaldo se dirige diretamente a su oyente, ¿no?
O senhor ri certas risadas e pontos suspensivos. No, e outra vez Guimarães Rosa, com o linguagem, o senhor ri certas risadas. Não? O verbo rir, em português, é intransitivo. Quem ri, não? Ri, reír-se. Não? Quem ri, ri. Não ri nada. É um verbo intransitivo que não pide complemento. Pode reírse de alguma coisa, ¿no? Y ahí pones un complemento, pero no es un objeto directo ni indirecto, ¿no? Es un verbo intransitivo, pero para Guimarães Rosa no es intransitivo. Guimarães Rosa transforma ese verbo en un verbo transitivo, ¿no? E le pone um objeto direto aqui. O senhor ri certas risadas. Pontos suspensivos, não? Parece que aqui Riobaldo se enfada um pouco com su oyente, não? Com o senhor, porque Riobaldo le está contando algo que para ele é muito sério, o episódio del becerro, esse com a cara rosa, e que le han matado, não? Le mataram porque pensavam que era el demônio. Para Riobaldo isso é muito sério e, perdão, le está contando esse episódio y ve que el señor, el doctor, se ríe. Y a Riobaldo no le gusta eso, ¿no? O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir instantaneamente. Ele está explicando, não? Ao doutor, não? Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. ¿No? Esa frase luego se va a repetir muchas veces en el libro, ¿no? Isto é o sertão, ou o sertão está em todas as partes, ¿no? Porque, como hemos dicho, el libro podría ser considerado regionalista, pero no es, porque el autor aqui una y otra vez dice que o sertão está em todas as partes, ¿no? Ele utiliza el sertão e a gente del sertão como um microcosmo del mundo, del universo incluso. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos aquí, no? Tenemos sonoridad, tenemos ritmo. Hablando de sonoridad, ¿no? Es muy curioso el vídeo que he visto de Décio Pignatari hablando de este libro. Décio Pignatari e os outros poetas concretos eram muito estudiosos, não? Professores e tradutores de vários idiomas, não? E les gostava muito fazer estudos minuciosos. Décio Pignatari conta nesse vídeo que em uma época ele e outros poetas han hecho levantamientos, han hecho análisis de vários livros de la literatura brasileña e han detectado que Grande Sertão Veredas usa, não? Guimarães Rosa utiliza palavras aqui, utiliza um linguagem que tem muitas menos vocales comparadas a outros livros, não? Em relação com outros livros, usa muito menos vocales, usa muito mais consonantes, não? Han hecho levantamientos numéricos de todo eso, y ese libro es un libro consonante y menos vocal cuando comparado a otros libros de su época, de su literatura. Y Décio Pignatari dice, y estoy totalmente de acuerdo porque tiene que ver con todo lo que estamos viendo, que eso deja el texto pedregoso, ¿no? Pedregoso, un término de piedra, ¿no? Con muchas piedras en el suelo. Essa cantidade, não? Essa sonoridade menos vocalizada e mais consonantal. O texto é mais pedregoso, não? Como são as veredas del sertão. Não é um caminho fácil, não caminas facilmente por esses caminhos, não? Há muitos morros, morretes, não? Bajadas, subidas, muita sinuosidade, muitas curvas, como já hemos dicho, muitas plantas, muitos espinos,
es muy peligroso. Además, hay muchos bandoleros por ahí de grupos distintos también andando por ahí. No es un sitio fácil, es un sitio pedregoso, pero Guimarães Rosa, y eso tiene que ver con la vanguardia, no solamente nos está contando cómo es el sertón y cómo son las veredas del sertón, nos cuenta también, ¿no? Hace descripciones, estar caminando por esas veredas, la sensación de incertidumbre, la sensación de periculosidad de estar caminando ahí. Su texto es el caminar por las veredas, ¿no? Su texto es difícil, no fluye, no puedes salir corriendo, ¿no? Como no, si estás en una playa sales corriendo, sales galopando, ¿no? Como hemos visto en el texto con el ritmo de galope de Álvares de Azevedo, en la playa, todo libre, sales corriendo. En las veredas del sertón no vas a salir corriendo, vas caminando, aunque estés a caballo, el caballo no va a salir galopando por las veredas sinuosas del sertón. El caballo también va despacio, va mirando, retrocede si tienes que retroceder, coge otra vereda y sigues. Ese es el texto, ¿no? Entonces, curiosamente, ese libro, su lanzamiento es en 1956, el mismo año cuando empieza la poesía concreta brasileña también. Y bueno, no tiene mucho que ver, pero tienen puntos en común, ¿no? Primero, por estar insertados en la vanguardia. Y que es representar aquí en el texto el ambiente, ¿no? No es solamente describir las cosas, ¿no? En eso y en otras cosas ese texto tiene de vanguardia porque simula aquí en el texto cómo es estar en el sertón. Imaginaos lo que es leer 600 páginas a ese ritmo. Tu lector, estás durante 600 páginas dentro del sertón, ¿no? No solamente porque está escribiendo el sertón, pero el lenguaje es el sertón. El lenguaje es espinoso. El lenguaje hace con que vayas, retrocedas, vuelvas y elijas caminos siempre sinuosos, tortuosos. Bueno, espero que me entendáis, ¿no? Está más allá de la descripción, ¿no? Es el propio texto, simula el ambiente y eso funciona mucho, ¿no? Os voy a contar mi experiencia personal con este libro, ¿no? Yo al final de este libro, ¿no? Un libro en prosa, yo estaba con los ojos húmedos, estaba llorando, prácticamente llorando, porque esa estrategia funciona de maravilla, te atrapa, te envuelve, tú estás aquí, preso, tú estás en el sertón. Funciona mucho más que los textos en prosa que describen los sitios, que también muy bonito, ¿no? Tú estás imaginando cosas que están fuera de la página, ¿no? Lees y haces las representaciones fuera, ¿no? Estás aquí imaginando, pero en el caso de Guimarães Rosa y de otros pocos grandes prosistas, tú estás, el texto es el ambiente, ¿no? La estrategia textual es el ambiente. En el caso aquí del sertón, eso no es fácil, eso no se encuentra así en la literatura, ¿no? Son casos muy especiales y únicos, ¿no? Como ya he dicho aquí, ¿no? Algunos nombres, ¿no? Guimarães Rosa, Joyce o Proust, ¿no? Que tienen esa maestría, pero eso no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Pues ese tipo de texto emociona mucho porque te envuelve realmente. Bueno, podríamos volver aquí en el texto, ¿no? Había apuntado otras cosas que comentar. Realmente no hemos estado tanto en el texto, pero sí que hemos hecho buenos apuntes aquí interesantes, ¿no? Y
bueno, yo no quería estar en la piel de Ángel Crespo, ¿no? Ángel Crespo es el traductor de este libro al español, ¿no? Y este libro es muy difícil. Bueno, la traducción es siempre muy difícil, ¿no? Pero especialmente en ese tipo de texto, porque no es solamente traducir las palabras, ¿no?, a otro idioma. Ángel Crespo tuvo que traducir ese ambiente, ¿no? Como Guimarães Rosa juega tanto con la sintaxis, con el vocabulario, ¿no?, con la puntuación, eso es dificilísimo. La traducción, bueno, gracias a Ángel Crespo, ¿no? Este libro está disponible en español. Pero bueno, si tenéis un buen nivel de portugués, os recomiendo que leáis el libro en el original, por supuesto, ¿no? Además del lenguaje, todo lo que, bueno, a lo mejor os he asustado un poco, ¿no?, con el lenguaje difícil, pero es bellísimo, ¿no? Por tras de todo eso está una historia de amor también muy bonita, ¿no? De Adorín es una chica, ¿no? Pero está travestida de chico, de hombre, para poder salir a luchar con los bandoleros, y Riobaldo se enamora de este chico, ¿no? Pero no entiende cómo él, que es un hombre, ¿no?, un macho, ahí, un bandolero, puede enamorarse de un chico. Bueno, no os voy a contar el final del libro, creo que ya he dicho demasiado, ¿no? No quiero estropear vuestra posible lectura. Vamos a ver, el vídeo está larguísimo, pero bueno, es que no es posible hablar de este libro en poco tiempo. Sobre Guimarães Rosa, muy rápido, ¿no? Nació en Minas Gerais, estoy mezclando mucho el portugués con el español. Nació en la ciudad de Cordisburgo en 1908. Era médico, era diplomático también, es decir, era un hombre muy letrado, muy estudiado, ¿no?, muy viajado también. Vivió en Hamburgo, vivió en Bogotá, vivió en París, ¿no? Era un hombre muy estudiado y muy letrado. Quiero decir muy rápidamente también, estoy ministrando también aquí en el canal de El Trapecio un curso de intercomprensión. Es un curso más básico, ¿no? Dirigido a los hispanohablantes que quieran comprender mejor el portugués. Es muy interesante, ¿no? También tiene algo de novedoso ahí, porque trabaja solamente con la parte de la comprensión, ¿no?, principalmente la auditiva. Bueno, podéis buscar aquí en el canal del Trapecio ese curso de intercomprensión. Y vamos a dar aquí el poema de la próxima clase, del próximo encuentro, ¿no? No hemos visto aquí ningún poema simbolista, entonces vamos a ver un poema simbolista y voy a coger el mejor simbolista portugués, o uno de los mejores, que es Camilo Peçanha. Entonces el poema de la próxima clase es de Camilo Peçanha, el poema Violoncelo. Camilo Peçanha, Violoncelo. Bueno, sin más, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo encuentro.